Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 18 al 23. Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: Él caza a los sabios en su astucia. Y también, el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es vuestro. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a su presencia, Dios de Jacob. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo estaba Jesús a la orilla del río del lago Genesaret, y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Penetra mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron a tierra las barcas y, dejándolo todo, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el mes de la Biblia, en el mes de la palabra de Dios, de la palabra escrita, que ha acompañado a la humanidad por más de 2000 años. En esta palabra escrita, el Señor, nuestro Dios, nos habla, nos podemos nosotros comunicar con Él, pero sobre todo tenemos un manual de vida, un manual de conocimiento de cómo debemos ser, de qué debemos hacer, de quién es ese Dios del que nosotros hablamos, del que nosotros nos enamoramos, de ese Dios que envió a su Hijo a esta tierra para que todo el que en Él crea se salve y no perezca, sino que tenga vida eterna. Por eso es que en la primera lectura el apóstol San Pablo está diciendo que la sabiduría que proviene de los hombres, pues obviamente es una necedad,
porque toda la sabiduría realmente importante es la sabiduría que proviene de Dios. Y esa sabiduría, ¿dónde está? Consagrada, obviamente, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Esa palabra que transforma, que da vida, esa palabra que cambia la vida y el rumbo de los seres humanos. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios y la palabra escrita, la Biblia, no es un manual que está escrito y que ha perdido vigencia. No es un manual que no tiene sentido, sino por el contrario, es un manual, repito, de vida. El creer en Dios, creer en Jesucristo, su Hijo, y en todo lo creado, eso es un estilo de vida, porque nosotros tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios, meditarla e incorporarla a nuestro diario vivir. De esa manera, entonces, la palabra de Dios es la que produce frutos, es la que saca todo lo que no está conforme a la voluntad de Dios, y por el contrario nos acrecienta en la fe. Y para esto miremos es el texto del Evangelio de San Lucas, donde Jesús observa a unos pescadores que están recogiendo ya las redes, lavándolas, porque en la noche anterior estuvieron toda la noche tratando de pescar y no lograron obtener ningún resultado. Por eso entonces él les dice, los pescadores le dicen a Jesús que habían pasado toda la noche bregando a pescar y que no habían pescado nada. Pero Jesús les dice que entren un poco más adentro del lago, a más profundidad, y le dice que echen las redes, y Pedro le dice que han pasado toda la noche y no han pescado nada, pero que por su palabra lo hará. Y efectivamente tira las redes al lago, y dice la palabra que hubo tantos peces que le pedía a los de la otra barca que le vinieran a ayudar, porque la barca estaba que se hundía por esa cantidad de peces que se habían pescado. Y entonces aquí la palabra nos enseña lo importante que es aprender, incorporar a la vida, y sobre todo hacer que otras personas también conozcan esa palabra de Dios. Miren que aquí está hablando que estos pescadores, que pues obviamente no son ricos, sino que trabajan pescando precisamente para llevar el sustento a su casa, pasaron toda la noche y no lograron ningún resultado. Muchas veces igualmente nosotros trabajamos y trabajamos y nos cansamos, nos agotamos, acabamos nuestra vida, nuestra salud, nuestro bienestar, muchas veces aún la propia familia, por tratar de trabajar en lo que no produce frutos y frutos eternos. Por esa razón, entonces, es muy importante que nosotros, así como dijo Pedro acá, por tu palabra echaré las redes. Cuando la palabra es la que motiva, cuando la palabra es la que enseña, cuando la palabra es la que cambia y transforma, entonces los resultados van a ser diferentes. Miren acá, pasaron toda la noche intentando pescar y no lograron absolutamente nada. Pero en medio de esta escasez y de esta sobreabundancia, que me dio la palabra de Dios. Pedro le dijo, no hemos hecho nada, no hemos logrado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y cuando echó las redes, entonces ahí se pescó gran cantidad de pescados. Entonces, la palabra de Dios es la que produce esos cambios, esa mentalidad nueva en los seres humanos, para que nosotros podamos saber cuál es ese propósito de vida, cuál es ese propósito que tenía Dios para crearnos a nosotros, y entonces, una vez conociendo esto, podamos enrutarnos, podamos dirigir todos nuestros pasos a ese proceso de conversión, de cambio, y a que sea el Señor Dios, nuestro Dios, el que realmente entre en nuestra vida a dirigir todos los aspectos de ella, el aspecto personal, el aspecto familiar,
el aspecto social, el aspecto del mundo. Entonces, es esta palabra la que cambia y la que transforma. Por eso, como comienza el texto bíblico diciendo que Jesús estaba a la orilla y la gente a la orilla del lago y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros también nos agrupemos alrededor de Jesús, alrededor de su palabra, para que entendamos cuál es ese propósito de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy vamos a darle gracias entonces al Señor por su palabra, esa palabra que da vida, esa palabra que sana, esa palabra que transforma, esa palabra que nos lleva a perdonar, que nos lleva a buscar, que nos llena en nuestro corazón de amor, de misericordia y de compasión. Pero para eso tenemos que conocer a ese Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, el ungido, para que nosotros lleguemos de esa manera a conocer todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Cambiemos nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Te damos gracias, amado Jesús, amado Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendito sea tu santo nombre. Todo lo que hay, lo que existe en el mundo y lo que llena la tierra es tuyo, Señor. Por eso te damos gracias y te pedimos que tu palabra se siga esparciendo por todo el mundo, para que tu palabra, Señor, cambie y transforme vidas. Te damos gracias, te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.